Hola, gracias por ver este video. Hoy lo que vamos a ver es puntualmente cómo podríamos tener un ejemplo de mantenimiento preventivo de IoT con el stack de Cloudera. En este caso lo que vamos a presentar es un sensor de temperatura que está funcionando con el protocolo MQTT, también conocido como Mosquito, y lo vamos a tener funcionando con MiniFi. MiniFi es un agente muy pequeño que se puede instalar en el IoT, en el dispositivo como tal, o en el gateway, donde conjuntan normalmente los gateway toda la información de los dispositivos que podemos tener en una planta, en un lugar en particular geográfico, y a partir del gateway podemos extraer la información. Entonces el MiniFi va a tener un flujo. Ese flujo lo vamos a manipular con el SEM o con el Edge Flow Manager como nombre de producto comercial. Lo que nos permite hacer es tener un flujo de información en el cual le vamos a decir, bueno, toma la información de la medición de la temperatura del IoT, va a ser un pequeño filtrado simplemente sin mucho sentido para un caso productivo, pero sí para sentidos demostrativos educacionales en este caso, de un filtrado, y solamente vamos a enviar aquella información que tiene sentido hacia NiFi. NiFi es como si fuera la nave nodriza del MiniFi, es decir, es la versión de la plataforma productiva donde vamos a continuar con ese flujo de información. El NiFi podría estar instalado en la nube o podría estar instalado en on-premise, en el data center de la planta o en algún data center de headquarters, digamos, de una compañía, de la organización. Y a partir de ahí lo vamos a montar sobre un Kafka, haciendo uso del esquema registry, dado que es un JSON el que vamos a estar manipulando desde el IoT. Lo que vamos a hacer es apegarle con un esquema de lectura para que ese esquema de lectura nos acompañe durante todo el proceso. Entonces, si tuviéramos que en algún momento poner una tabla, saber cómo leerlo, en este caso Kafka va a saber cómo leer esa información de ese JSON, es muy fácil de interpretar y lo vamos a ver desde la consola SMM que provee Cloudera, que es para ver toda la operación de Kafka. Y por último, vamos a ver, bueno, vamos a tomar esa información de Kafka en NiFi y lo vamos a poner contra un modelo que está corriendo en Cloudera Data Science Workbench. Ese modelo está en productivo y lo que básicamente hace es un modelo muy simple. Le damos una matriz de las últimas 5 o 7 mediciones de temperatura que tuvo ese sensor y nos va a predecir si va a tener algún fallo próximo o no. Y toda esa información, es decir, el último vector más el resultado del modelo, lo vamos a guardar sobre Kudu, que es una base es un storage en realidad, pero bueno, se puede utilizar como una base de muy alta, que puede guardar alta volumetría y puede guardar datos muy seguido. Es un buen caso de todo lo que sea IoT para Kudu. Y lo vamos a hacer un query a través de Hue usando Impala. Impala es un motor muy rápido, MPP de base de datos. Cloudera lo tiene dentro de su stack y podemos utilizar cualquiera de estos storage. En particular vamos a utilizar el storage de Kudu. Sin más preámbulos, vamos a ir a ver el ejemplo. Vamos a abrir, como decíamos, el SEM, el Edge Flow Manager. En este caso ya estoy logueado. Veo que ya tengo un flujo. Me muestra los últimos datos, el SEM, digamos, de cómo estuvo, cuánta información envió. Pero en particular lo que nos interesa ver, vamos a tocar aquí y vamos a ver el flujo que hemos publicado en ese MiniFi. Si nosotros lo modificamos, por ejemplo, agregamos algún atributo o algo, aquí tenemos el publish. Entonces, ¿qué hace el publish? En cuanto lo graba básicamente y lo envía al MiniFi, es decir, lo envía al sensor o al gateway del sensor donde lo tenemos registrado. Previamente se registra, en este caso, todos los IoT que tengamos o los gateways de los IoT sobre el SEM para que él pueda hacer manipulación. ¿Qué nos permite hacer el SEM? Es manipular distintas familias de IoT. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, normalmente es lo que sucede, tengo varias marcas de IoT con varios modelos y generaciones de dispositivos, con lo cual a la hora de modificar, si bien todos pueden tener las mismas características de resolver lo que necesitamos,
pero en cuanto a información, lo más probable es que cada modelo o cada marca tenga una posibilidad de ejecución o de extracción de información distinta. Incluso el tipo de información que me retorne, lo más probable es que sea distinta. Entonces, en este caso, ponemos un procesador de consumo de Mosquito que está apuntando en el 1883, que es el port, lo que nos va a dar para consumir la información que esté sacándose IoT internamente. Esto recuerden que es como si fuera que estamos dentro del sensor. Y lo que vamos a hacer es extraer a ese resultado, vamos a extraer unas variables de este JSON y particularmente esas variables de JSON que extraemos las vamos a filtrar. Entonces le estamos diciendo básicamente que me retorne solo los valores que están dentro de un rango. Y cuando tengo los valores de ese rango, lo que le estoy diciendo en este procesor básicamente es que lo envíe a NiFi, a un NiFi que tengo obviamente en la misma máquina local, pero podría tener en cualquier otra interfaz a través del protocolo HTTP, pero también podría ser un socket RAW, y le puedo dar obviamente las credenciales, etcétera. En este caso no tiene muchas credenciales. Ahora vamos a ver, va a entrar supuestamente por un socket de entrada. Entonces vamos a ir al NiFi que tenemos instalado y vamos a ver puntualmente qué es lo que tenemos. En NiFi tenemos un puerto de entrada, justamente lo denominamos From Gateway. Aquí lo tenemos configurado para que solo tome un thread a la vez, pero podríamos tener muchos. Hagan de cuenta que es como si fuera un camino o una autopista y le decimos cuántos carriles tiene. En este caso tiene solo un carril. Podríamos tener, no sé, que atienda de a 100 a la vez. En este caso, NiFi solamente tenemos un nodo, pero podríamos tener muchos nodos paralelizados, con lo cual todo esto realmente es posible hacerlo. Esto por ahora no le prestamos atención, realmente este ejecutor que está aquí está simulando la data dentro del IoT. Y dentro de nuestro proceso de flujo lo que estamos haciendo básicamente es tomar el puerto de entrada, tomar la data, darle un nombre de esquema, ahora vamos a ver, se llama Sensor Reading, y se lo ponemos como atributo dentro del flow file y lo publicamos a Kafka. Eso es todo lo que hace dentro de la primera parte, que lo que estamos viendo aquí. Es decir, vimos esta parte que toma el sensor, consume a través, todo esto está dentro del sensor, dentro del Edge Flow Manager, que me lo permite manejar. La parte de ingestión del NiFi, lo que acabamos de ver ahora, se comunican a través de un puerto, es decir, desde el IoT lo va a enviar hacia un puerto. En este puerto lo único que vamos a hacer es enviarlo a Kafka poniéndole un nombre de un esquema. Ahora vamos a ver ese nombre de esquema, cómo se llama, que se llama Sensor Reading, y aquí está, lo tenemos declarado, que básicamente el Sensor Reading es un esquema que le decimos que va a tener un ID de tipo entero, tenemos como parte de la documentación, decimos que es la identificación del número, un long, que es un número más grande que un entero, otro entero, y otro documento dentro que básicamente tiene el resultado, ahora vamos a ver, de la respuesta del modelo que va a tener. Ese es todo el flujo. Bueno, y hay otras lecturas más que son justamente las 11 lecturas últimas que nos manda el JSON del IoT. Pero esto es nuestra versión 1 que estamos guardando en el esquema registry. El esquema registry lo que nos permite es básicamente mantener versionamientos del esquema en un solo lugar, pero no hace la compatibilidad. En este caso la compatibilidad es hacia atrás. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque todo evoluciona dentro de una organización, especialmente los datos. Entonces puede ser que evolucionen tanto lectores como consumidores como productores de datos, pero el esquema registry va a mantener compatibilidad hacia atrás. Es decir, que si yo me quedo en una versión, ya sea como en nuestro celular nos quedamos con una versión vieja de un software, igualmente puede seguir funcionando. ¿Qué hace el esquema registry? Me va a convertir los datos en automático hacia las versiones nuevas que están los otros sistemas manipulando en la cadena, sin que tenga que cambiar exactamente o tener todo en la última versión. Entonces esto lo que me permite justamente es manipular la compatibilidad hacia atrás. Entonces normalmente como lo maneja es que si yo agrego una versión nueva con un nuevo tipo de dato
y ese tipo de dato el productor o el consumidor no lo tiene, lo va a manejar, por ejemplo, como un nulo, como un cero, o como ese tipo de información, pero él va a hacer la conversión de la compatibilidad en el dato del JSON. Lo va a agregar en automático, entonces alguien que está esperando 5 campos va a recibir los 5 campos, pero el que está poniendo, está en la versión vieja que tiene 4, va a poner 4 y lo que va a hacer el esquema registry va a agregar el quinto con algún valor default que nosotros indiquemos. Muy bien, entonces una vez que lo pusimos en Kafka vamos a ir a SMM, que es la consola de operaciones de Kafka, para ver exactamente qué es lo que estamos poniendo del sensor. Y como tal, sí, tenemos una cola que se llama IoT, que tiene particularmente 10 particiones, que puede poner en paralelo en estas 10 particiones, y está siendo consumido por un software que se llama IoT Sensor Consumer, que está consumiendo de toda la data. Vamos a ir a ver qué data tiene. Como vemos, esto está pegado al esquema registry también, entonces en automático él nos va a dar la mejor visual de ese JSON que tenemos, y ahí lo estamos viendo, que son todos los datos que últimamente está agregando en las distintas particiones del tópico. Si queremos ver solo el tópico de IoT lo podemos ver, y ahí vamos a ver cuánta data entró en los últimos minutos, cuánta data salió, cuántos mensajes tiene adentro, cuántos consumidores, cuánto grupo de consumidores tiene, en este caso solo uno. ¿Y qué hacemos con este dato? Lo va a consumir de Kafka, como veíamos en nuestro otra vez con NiFi, y justamente aquí al lado tengo el flujo corriendo también, que es el consumidor. Y si le damos doble clic, vamos a ver que consume el tópico IoT, justamente, que se llama IoT Sensor Consumer, que era lo que me mostraba aquí que lo está consumiendo. Y va a consumir todos los datos. Lo siguiente que va a hacer es mandar a llamar justamente a través de un lookup service RESTful. Lo va a llamar al modelo que está en Cloudera Data Science Workbench, como veíamos aquí. O sea, desde aquí, desde NiFi, llamamos al modelo. Vamos a entrar al Cloudera Data Science Workbench o al Cloudera Machine Learning, como es el nombre comercial último. Y cuando entramos tenemos un proyecto, vamos a ir a los modelos. Dentro de la paleta de aquí de modelos tenemos los modelos publicados. Acá tenemos uno deployado, que es nuestro modelo. Vamos a verlo, que está corriendo. Y justamente yo puedo testearlo con los últimos fixtures. Obviamente le estoy dando las últimas temperaturas con tanta variabilidad. Es razonable que pueda decir, o sí, la probabilidad de fallo es muy alta porque la temperatura está realmente muy variable, pero podemos poner algo que mantenga, que sea más sencillo, y si lo volvemos a testear va a dar 0, la probabilidad de fallo es 0 porque obviamente la temperatura, ahora en este ejemplo de las últimas mediciones, se mantiene en un nivel más estable. Si estuviera mucho más, como vimos en el ejemplo anterior, la probabilidad de fallo, lo que está diciendo el modelo es que sí, que puede fallar. Entonces lo que hace NiFi es preguntar justamente de esta misma manera, es básicamente llamar al API, donde el API donde está escuchando el modelo en particular, con un access key por seguridad, y le manda los parámetros de entrada y le manda un JSON de salida que es muy simple. Entonces este NiFi lo llama, lo que hace es después decirle, bueno, lo voy a renombrar como isHealthy al campo, algo que esté adentro de barra response barra result, como veíamos justamente recién, barra response barra result, response result. Y luego de esto lo que le está diciendo es que lo escriba kudu. Kudu es el data storage que decíamos, que básicamente es un insert. Es decir, de aquí hace la consulta, vuelve los resultados y lo guarda en kudu. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a consultarlo en Hue, a partir de Hue, para ver cómo está nuestra tabla. Ahora estamos entrando en Hue particularmente y lo vamos a consultar a través de Impala, como decíamos. ¿Cómo se hace eso? Cuando yo creo una tablet o un repositorio dentro de Kudu,
Luego cuando creo la tabla en Impala, voy a crear la tabla y le digo que ese storage se llama de tal manera y está dentro de Kudu. Como dentro de Cloudera Manager tengo todas las configuraciones, Impala va a saber exactamente dónde está guardado, cuáles son los puntos de montura de Kudu. Y justamente cuando vaya a hacer el query, el engine va a sacar la información. Eso en resumidas cuentas es un poco lo que hace. Y si yo tiro mi query de la tabla sensors, que aquí tengo todos los ID y el último campo es eHealthy, voy a quitar esto que acabo de hacer mal, le doy play y me va a traer las últimas mediciones, que justamente es qué sensor, timestamp con todos los valores, los 11 valores, y el último es el eHealthy. Como es un tema totalmente aleatorio que lo está generando un archivito de simulación en Python, los valores que genera obviamente son altamente inestables y hay una muy alta probabilidad todo el tiempo de que falle el sensor, pero cuando los valores son bastante estables, se mantienen bastante dentro de una cadena bastante estables, la probabilidad la marca en cero. Espero que les haya gustado y se haya entendido cómo podemos hacer justamente un flujo de IoT, todo visual, con Cloudera y tenerlo guardado en Kudu y compartiéndolo a través de Impala en Hue. Muchas gracias por ver el video.